Deuteronomio, capítulo 22. La vida cotidiana bajo la mirada de Dios, responsabilidad, orden y verdad. Moisés continuó hablando al pueblo con un tono que ya no buscaba solo advertir, sino formar la conciencia diaria de Israel. Si hasta ahora había tratado asuntos de justicia, autoridad y vida comunitaria, en este capítulo descendió aún más al terreno concreto, los gestos cotidianos, las relaciones humanas, la protección del débil y la integridad moral. Nada quedaba fuera del alcance de la ley del Señor, porque nada en la vida era insignificante cuando se vivía delante de Él. Comenzó con una enseñanza sencilla y directa. Si un israelita encontraba extraviado el buey o la oveja de su hermano, no debía fingir que no los veía. Tenía la obligación de devolverlos. Si el dueño no vivía cerca o no era conocido, el animal debía ser llevado a la casa propia y guardado hasta que el hermano lo reclamara. Lo mismo debía hacerse con cualquier objeto perdido, un manto, una herramienta o cualquier pertenencia. El mandato era claro: no cerrar los ojos ante la pérdida ajena. La fraternidad no se expresaba solo con palabras, sino con acciones concretas de cuidado. De igual modo, si se veía al asno o al buey de un hermano caído en el camino bajo su carga, no estaba permitido ignorar la situación. Había que ayudarlo a levantarlo, incluso si suponía esfuerzo o incomodidad. La ley formaba así un pueblo atento, incapaz de desentenderse del cansancio o la necesidad del otro. Moisés pasó luego a una norma que hablaba del orden querido por Dios en la creación. Prohibió que la mujer vistiera ropa de hombre y que el hombre usara vestidura de mujer. No se trataba de una cuestión superficial de apariencia, sino de preservar las distinciones establecidas por el Creador y evitar confusión, engaño o prácticas asociadas a cultos ajenos. La identidad no debía diluirse ni manipularse, el pueblo debía reflejar en su vida exterior el orden que Dios había establecido. Después, el discurso giró hacia una imagen de ternura sorprendente. Si alguien encontraba en el camino un nido de ave con polluelos o huevos, y la madre estaba sobre ellos, no debía tomar a la madre junto con las crías. Podía llevarse los polluelos, pero debía dejar libre a la madre, para que le fuera bien y prolongara sus días. Incluso en un acto tan pequeño, la ley enseñaba misericordia y respeto por la vida, formando un corazón que no se acostumbra a la crueldad. Moisés habló también de la responsabilidad al construir una casa. Cuando se edificara una nueva vivienda, debía hacerse un pretil alrededor del terrado, para evitar que alguien cayera y muriera. No bastaba con no causar daño intencionalmente, era necesario prevenir el peligro. La vida humana debía ser protegida incluso de los accidentes previsibles, porque la sangre inocente no debía recaer sobre el hogar. El capítulo continuó con prohibiciones que apuntaban a mantener el orden y evitar mezclas indebidas. No se debía sembrar el viñedo con dos clases de semillas, ni arar con buey y asno juntos, ni vestir ropa hecha de lana y lino mezclados. Estas normas, más allá de su sentido práctico o simbólico, recordaban constantemente que Israel debía vivir separado, sin confusión, reflejando en su vida material la coherencia espiritual de su relación con Dios. Moisés añadió el mandato de colocar flecos en los bordes del manto, como señal visible del compromiso con la ley. Cada movimiento del cuerpo recordaría al corazón que vivía bajo un pacto santo. La enseñanza tomó entonces un tono más grave al abordar la vida matrimonial y la verdad en las relaciones. Si un hombre tomaba mujer y luego la acusaba falsamente de no haber sido virgen, los padres de la joven debían presentar las pruebas de su virginidad ante los ancianos de la ciudad. Si la acusación era falsa, el hombre sería castigado, multado y obligado a no repudiarla jamás. Así se protegía la honra de la mujer y se castigaba la calumnia. Pero si la acusación resultaba verdadera, y se demostraba que la joven no había sido virgen en casa de su padre, sería sacada a la puerta de la casa paterna y apedreada por haber cometido una infamia en Israel. El texto es severo, y su dureza subraya la gravedad con que se consideraba la infidelidad y el engaño dentro del pacto comunitario. Moisés continuó tratando diversos casos de adulterio y abuso. Si un hombre era sorprendido acostándose con la mujer de otro, ambos debían morir. La ley no toleraba la traición que destruía el vínculo matrimonial. Si una joven comprometida era violada en la ciudad y no gritaba, ambos serían castigados, porque se consideraba que hubo consentimiento. Pero si el hecho ocurría en el campo, donde nadie podía oírla, solo el agresor debía morir,
pues la joven no tenía culpa. La ley distinguía cuidadosamente entre violencia y consentimiento, protegiendo a la víctima y castigando al agresor. Si un hombre forzaba a una joven no comprometida, debía pagar una dote al padre y tomarla por esposa sin posibilidad de divorcio. Esta disposición, aunque difícil para la sensibilidad moderna, buscaba asegurar protección económica y social a la mujer en una cultura donde su futuro dependía en gran medida del matrimonio. El capítulo concluyó con una prohibición clara: ningún hombre debía tomar la mujer de su padre ni descubrir su manto. Se trataba de una defensa radical del orden familiar y del respeto a los vínculos establecidos. Reflexión final. Deuteronomio 22 revela un Dios profundamente interesado en la vida cotidiana. No solo regula el culto o la guerra, sino también el modo en que se encuentra un objeto perdido, se construye una casa, se trata a un animal o se protege la reputación de una persona. Cada norma apunta a formar un pueblo responsable, atento y moralmente íntegro. Este capítulo muestra que la justicia divina no es abstracta. Se encarna en gestos concretos de cuidado, prevención y verdad. Ignorar al hermano, tolerar la confusión, permitir el engaño o cerrar los ojos ante el abuso son formas de romper el pacto. Al mismo tiempo, la ley busca proteger al débil, al propietario ausente, al animal indefenso, a la mujer acusada injustamente, a la víctima de violencia. Aunque algunas disposiciones resulten duras, todas están orientadas a preservar el orden, la verdad y la vida dentro de una comunidad llamada a reflejar la santidad de Dios. Deuteronomio 22 nos recuerda que la fe no se vive solo en grandes decisiones, sino en los detalles diarios. Allí, en lo pequeño, se revela si un pueblo camina realmente bajo la mirada del Señor. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.